Recuerden que José había puesto a prueba a sus hermanos poniendo la copa donde él bebía en el saco de Benjamín. Y cuando Judá, que había sido responsable, recordemos, propone a José pues que todos se quedaran como esclavos. No quería volver a su casa sin Benjamín. Pero José le dice, no, el culpable se queda como esclavo y vosotros marcháis. Fue como habíamos quedado. Pues continuamos leyendo los versículos 18 hasta el 23. Estamos en el Génesis capítulo 44, del 18 al 23. Acercóse entonces Judá y le dijo: por favor, señor mío, que pueda decir tu siervo unas palabras en tu oído sin que contra tu siervo se encienda tu cólera, pues eres como otro faraón. Mi señor ha preguntado a tus siervos: ¿tenéis padre todavía y tenéis algún otro hermano? Y nosotros contestamos: tenemos un padre anciano y tenemos otro hermano, hijo de su ancianidad. Tenía un hermano que murió y ha quedado solo él de su madre, y su padre le ama mucho. Tú dijiste a tus siervos: traédmelo, que yo pueda verle. Nosotros le dijimos: mira, señor, no puede el niño dejar a su padre, si le deja, morirá su padre. Pero tú dijiste a tus siervos: si no baja con vosotros vuestro hermano menor, no veréis más mi rostro. Bueno, fijémonos que Judá se atreve, pensemos cómo veían a José, con qué actitud, con qué miedo en realidad, ¿no? Pues se atreve con toda humildad de acudir a José y pedirle que por favor lo escuche. Entonces le cuenta la situación en la que se encuentra, como para su padre el que no vuelvan con Benjamín pues es muy duro, y ellos, como veremos más adelante, Judá no quiere ver sufrir a su padre. Podemos continuar del 24 al 29. Cuando subimos a tu servidor, mi padre, le dimos cuenta de las palabras de mi señor, y cuando mi padre nos dijo: volved a bajar para comprar algunos víveres, le contestamos: no podemos bajar a no ser que vaya con nosotros nuestro hermano pequeño, pues no podemos presentarnos a ese hombre si nuestro hermano no nos acompaña. Tu siervo, nuestro padre, nos dijo: bien sabéis que mi mujer me dio 2 hijos. El uno salió de casa y seguramente fue devorado, pues no le he visto más. Si me arrancáis también a y le ocurre una desgracia, haréis bajar mis canas en dolor al sepulcro. O sea, como vemos, le cuenta a José la tragedia que significaría para su padre no volver con Benjamín. Fijémonos que hemos visto por los capítulos anteriores que no eran precisamente ni Judá ni el resto de sus hermanos personas especialmente sensibles. Pero aquí ya es algo que para Judá es muy duro, porque él ha salido responsable. Él quedó ante su padre que si no volvía con el niño, él sería culpable ante él toda su vida. Por lo tanto, Judá no quiere exponerse a esa situación frente a su padre. Por tanto, con toda sinceridad, pero al mismo tiempo, fijémonos, con toda humildad, está exponiendo la realidad de la situación en la que se encuentran si se queda con Benjamín. Y todavía lo que ya hace que José no pueda más es cómo continúa, del 30 al 34. Ahora, cuando yo vuelva a tu siervo, mi padre, si no va con nosotros el joven de cuya vida está pendiente la suya, en cuanto vea que no está, morirá, y tus siervos habrán hecho bajar en dolor al sepulcro las canas de tu siervo, nuestro padre. Tu siervo ha sido el responsable del joven al tomarlo a mi padre y ha dicho: si yo no le traigo otra vez, seré reo ante mi padre para siempre. Permíteme, pues, que te ruegue que quede tu siervo por esclavo de mi señor en vez del joven, y que éste vuelva con sus hermanos.
¿cómo voy a poder yo subir a mi padre si no llevo al niño conmigo? No, que no vea yo la aflicción en que caerá mi padre. Bueno, fijémonos que todo este discurso de Judá evidentemente tuvo que llegar a lo más sensible de José. Por parte de Judá, si se fijan, supone un heroísmo extraordinario. Está dispuesto a quedarse como esclavo con José, por lo tanto no volver a ver su familia, él está casado, tiene hijos, antes que volver sin Benjamín. Es decir, es lo que José esperaba, a ver cómo reaccionaban sus hermanos. Ante este heroísmo de Judá, y después de relatar con tanto detalle todas estas cosas que sin duda alguna llegaban al corazón de José, lógicamente ya no puede aguantarse más, porque ha estado hablando de un hermano de Benjamín que piensan que lo ha devorado una fiera, que su padre ha estado tan triste y por eso se ha pegado tanto a Benjamín. Son cosas que le llegaban a sus fibras más íntimas. Por esto, ¿qué reacción tiene José, que se presenta tan duro, tan serio, tan exigente hasta este momento con sus hermanos? Vamos al capítulo 45 y leamos los versículos 1 al 4. Entonces José, viendo que no podía contenerse más ante todos los que allí estaban, gritó: «¡Salgan todos!». Y no quedó nadie con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Lloraba José tan fuertemente que lo oyeron todos los egipcios y lo oyó toda la casa del faraón. «Yo soy José», les dijo, «¿vive todavía mi padre?». Pero sus hermanos no pudieron contestarle, pues se llenaron de terror ante él. Él les dijo: «Acercaos a mí». Acercáronse ellos y les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para que fuese traído a Egipto». Sabemos que ya José no se puede resistir más y por lo tanto a gritos manda que todos los egipcios que estaban allí se salgan. Quiere estar solo cuando se da a conocer a sus hermanos. Podemos comprender la reacción de sus hermanos, que lo menos que podían pensar es que ese que tenían allí, jefe de Egipto, fuera su hermano al que ellos habían vendido. Y vemos el afecto a su padre una vez más, porque ya sabe que su padre vive, ya se lo han dicho, pero ahora es él el que se declara como hijo también, y por lo tanto vive mi padre. Ya no es vive vuestro padre, es vive mi padre. Y se comprende que todos sus hermanos, digamos así, quedarán aturdidos en principio. José tiene que insistir, y no solamente insistir, sino que, como veremos, hablarles en su idioma. Hasta ahora les había hablado a través de un intérprete para disimular mejor. Ahora ya no necesita intérprete, ¿no? Por lo tanto les puede hablar directamente. Por lo tanto ellos pueden darse cuenta que es verdad, que es José. Versículos 5 al 8. «Pero no os aflijáis y no os pese haberme vendido para aquí, pues para vuestra vida me ha traído Dios aquí ante vosotros. Van 2 años de hambre en esta tierra, y durante otros 5 no habrá arada ni cosecha. Dios me ha enviado delante de vosotros para dejaros un resto sobre la tierra y haceros vivir para una gran salvación. No sois pues vosotros los que me habéis traído aquí, es Dios quien me trajo y me ha hecho padre del faraón y señor de toda su casa, y me ha puesto al frente de toda la tierra de Egipto». Fijémonos qué espíritu sobrenatural de José. No hay en absoluto nada de rencor hacia sus hermanos, sino que está mirando los acontecimientos que ocurrieron, podríamos decir, desde la mirada de Dios. Desde la mirada de Dios, los acontecimientos se ven de una manera diferente a como nosotros los sabemos mirar.
Y por lo tanto ve José que el hecho de que ellos le vendieran ha sido un medio del que Dios se ha valido para salvar a toda la familia. Por lo tanto, les dice que no se arrepientan, que no se aflijan, que no les duela haberlo vendido. Porque Dios se vale de ese acontecimiento, de ese hecho injusto que hicieron, triste, que les ha hecho sufrir mucho a José, pero que fijémonos que ha olvidado totalmente todo su sufrimiento. Y ve lo positivo, ve el hecho de que, repito, la familia, toda ella, se va a poder salvar. Porque aún quedan 5 años de hambre, en la que, pues, 5 años de escasez, de falta de lluvia, no lo podrán resistir. Ni los hombres, ni las mujeres, ni su ganado, de lo que vivía. Yo no sé si os dais cuenta que aquí nos muestra la Escritura, porque al fin y al cabo es palabra de Dios, cómo debemos mirar los acontecimientos de nuestra vida y en general lo que ocurre a nuestro alrededor. Aquello que dirá San Pablo en la carta a los Romanos, que Dios hace que todo sea para bien de los que aman a Dios. No sé si acuerdas un texto que yo muchas veces acudo a él, es Romanos 8:28. Dios hace que todo, por lo tanto lo agradable y lo desagradable, sea para bien de los que aman a Dios. José, y en realidad toda su familia, de alguna manera amaban a Dios. Es el grupo humano que seguían fieles a Dios. Todos los demás pueblos eran idólatras. Pues Dios hace que todo sea para bien. Yo diría que la conclusión que se saca sería: amemos a Dios, ¿no? Y Dios hará que todo sea para nuestro bien. Aunque ese bien es el bien tal como lo ve Dios. Nosotros, si lo miramos con criterios humanos, quizás no vemos que sea un bien. Pero pienso que quien tiene razón ciertamente es Dios, ¿no? Si Dios dice que aquello es un bien y yo no estoy de acuerdo, quien se equivoca soy yo. Dios no se equivoca nunca. Pues aquí tenemos este hombre que realmente, como ven, es un modelo. Pensemos en qué época vivió José, de persona que vive de cara a Dios, y que fijémonos que este vivir de cara a Dios no le impide ser una persona normal que vive en este mundo en medio de una sociedad, dedicado a un trabajo con unas responsabilidades humanas, pero que las realiza de otra manera si no viviera de cara a Dios. Si José mantiene esa simpatía con todos los egipcios, es precisamente por su comportamiento de acuerdo con la voluntad de Dios, por su ser creyente y vivir coherentemente esa fe. Se nos ha dicho que el faraón también se enteró, es decir, seguramente los que estaban allí con José, que le oyeron, pues le comunican al faraón que han venido sus hermanos. Pero continuemos desde el versículo, hemos leído hasta el versículo 8. Bien, leamos del 9 al 13. Apresuraos y subid a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, me ha hecho Dios Señor de todo Egipto, baja pues a mí sin tardar, y habitarás en la tierra de Gosen, y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, con tus rebaños, tus vacadas y todo cuanto tienes. Allí te mantendré yo, pues quedan todavía otros 5 años de hambre, y así no pasarás hambre tú, tu casa y todo cuanto tienes. Con vuestros mismos ojos veis, y ve mi hermano Benjamín con los suyos, que soy yo mismo el que os habla. Contad a mi padre cuánta es mi gloria en Egipto, y todo cuanto habéis visto, y apresuraos a bajar aquí a mi padre. O sea, le urge que traigan cuanto antes a su padre. Pero le insiste en que le expliquen a su padre la situación en la que él está. Y fijémonos que nos dice: fijaos que soy yo mismo el que os hablo. Es
es decir, ya no tiene, como decíamos antes, intérpretes. Es él el que les habla en su idioma y por lo tanto lo pueden entender perfectamente, ¿no? Y le insiste en que efectivamente todavía faltan 5 años de escasez y que por lo tanto le diga a su padre que venga, que él se encargará de que tengan pues todo lo necesario para que puedan vivir sin problemas. Lógicamente, esto ya lo veremos, a su padre le costará creer esa historia que le llevan ahora sus hijos. Pero todavía continuemos, versículos 14 y 15. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y lloraba también Benjamín sobre el suyo. Besó también a todos sus hermanos, llorando mientras los abrazaba, y después sus hermanos estuvieron hablando con él. O sea, hay este abrazo, fijémonos que este abrazo con los hermanos implica un perdón total. No hay la más mínima recriminación ni echarle en cara nada. No les dices que todo lo que yo he tenido que sufrir hasta llegar donde estoy, nada. Fijémonos cómo cuando se acepta a Dios en la vida, se pueden hacer cosas que sin esto es muy difícil. ¿Cuántas personas hay que piensan que el perdón, en según qué circunstancias, es imposible? No diremos que la circunstancia de José no fue dura, que lo que hicieron sus hermanos con él no fue una injusticia muy fuerte. Pero José ha perdonado totalmente, cosa que a sus hermanos le costará creer, como veremos. Y se nos dice pues que una vez que se han reconciliado, que se han abrazado y han llorado, luego hablan, seguramente rato, se confidenciarían muchas cosas, es decir, se normalizan unos hermanos que se han encontrado como si no hubiera pasado nada. Pero la noticia, como dije antes, llega al faraón. Seguimos 16 al 21. Corrió por la casa del faraón la voz de que habían venido los hermanos de José, y se complacieron de ello el faraón y sus cortesanos. Y dijo el faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestros asnos, id a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí. Yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis lo mejor de la tierra. Mándalos que lleven de Egipto carros para sus hijos y sus mujeres, traigan con ellos a su padre y vengan. Que no les pese tener que dejar sus cosas, pues suyo será lo mejor de la tierra de Egipto. Hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros, según la orden del faraón, y provisiones para el camino. O sea, como vemos, el faraón con una generosidad extraordinaria, y se alegra el faraón y toda su corte. Esto, de alguna manera, fijémonos bien, revela una vez más la actitud de José. Se ha ganado la simpatía de todos, se ha ganado la confianza de todos. Esto indica que su vida es una vida muy coherente, una vida muy generosa. Y esto ha hecho que se gane a todos, desde el faraón hasta el último de sus servidores. Y lógicamente, pues el faraón quiere facilitar la venida de su familia. Incluso fijémonos en la delicadeza, que no les pese dejar lo que tendrán que dejar allá, porque ahora tendrán algunos bienes, porque aquí se le va a dar mucho más. Le van a facilitar todas las cosas para que puedan vivir en paz. Y la manera como nos lo dice, de que da a José la orden de que les mande carros y que le mande medios para proveerse y para que puedan volver, digamos, lo más cómodamente posible, es como una especie de decreto que hace el faraón. Y lógicamente José lo cumple. Entonces van los carros, pensemos que Jacob ya es anciano, habrá niños, pues para que los más débiles puedan venir en los carros. Y además, pues obsequios
para facilitarles también el volver. No olvidemos que Jacob había hecho un regalo, había hecho llevar a través de los hermanos un regalo con los productos, digamos, más exquisitos que se producían en Canaán. Pues ahora José no va a ser menos. Por esto continuemos del 22 al 24. Dióles también vestidos para mudarse y a Benjamín 300 monedas de plata y 5 vestidos. Mandó también a su padre asnos cargados con lo mejor de Egipto y 10 asnos cargados de trigo, de pan y de víveres para su padre para el camino. Después despidió a sus hermanos que partían diciéndoles: no vayáis a reñir en el camino. Fijémonos este detalle de la recomendación que José da a sus hermanos. ¿Qué pasa? Que José piensa, ahora por el camino dirán, ¿ves? No te dije, yo te dije que no hicieras. Pues no riñáis por el camino. Pues diciendo, olvidad todo lo pasado y hay que vivir en paz y alegrarse de esta reconciliación y de esto que ha hecho Dios a través de él, pero es obra de Dios. Y aquí hemos visto cómo, que es en aquella época era una señal de especial cortesía el regalar vestidos. Entonces le ha dado un vestido, una muda a cada uno de ellos, pero a Benjamín 5. Y además a Benjamín pues 300 monedas de plata. Y luego pues le manda a su padre asnos cargados con lo mejor de Egipto. Y 10 asnos cargados de trigo y de pan y de víveres para el padre, para el camino. O sea, vemos un regalo espléndido y un facilitarles el tener que desprenderse de su tierra, del lugar donde viven y de lo que tienen que dejar allá. Pero veremos el desconcierto y la incredulidad de Jacob. Versículos 25 al 28. Subieron pues de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a la tierra de Jacob, su padre, y le dijeron: vive todavía José, y es el jefe de toda la tierra de Egipto. Pero él no se conmovió, pues no los creía. Dijéronle cuanto les había mandado José, y les había dicho. Y al ver Jacob los carros que le mandaba José para trasladarle, se reanimó, y dijo: basta, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de morir. O sea, la reacción primera es muy razonable, no se los cree. Pero claro, ve los obsequios, ve todo lo que José ha enviado. Y entonces sí, se entusiasma, bueno, pues ya por fin, es como el nun dimitis, ¿no? Aquello que dijo el anciano Simeón: ahora, Señor, si quieres ya puedo marcharme en paz. Pues es algo así lo que dice Jacob, ¿no? Basta, mi hijo vive todavía, iré, le veré antes de morir. Ahora, si nos fijamos, el texto no nos dice cómo explicaron los hermanos cómo es que José está en Egipto. Tendrían que explicárselo. Pero esto pasa página y no nos lo dice. Pero evidentemente tuvieron que pasar vergüenza, porque de alguna manera tendrían que explicarle pues que no murió, que ellos sabían dónde estaba. Lo que sigue ahora, pues lógicamente podemos imaginárnoslo, ¿no? La vuelta de Jacob, digamos, la ida a Egipto. Pero pensemos que a Jacob le quedaba una duda, necesariamente. Recordemos que Dios había pedido a Abraham y a sus descendientes que permanecieran en Canaán. Era la tierra prometida. Entonces, ¿Jacob debía marchar a Egipto o no? Esto a Jacob tenía que plantearle una duda, una cuestión. Pero ¿qué hace Jacob?
Fijémonos que lo que haría cualquier persona que cree a Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios, que es pues consultarle. Podemos consultarle a través de la oración, ¿no? Pues es lo que hará Jacob. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Partióse Israel con todo cuanto tenía, y al llegar a Beerseba ofreció sacrificios al Dios de su padre, Isaac. Dios habló a Israel en visión nocturna diciéndole: Jacob, Jacob. Él contestó: heme aquí. Y le dijo: yo soy él, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, pues yo te daré allí un gran pueblo. Yo bajaré contigo a Egipto y te haré volver a subir. José te cerrará los ojos. Levantóse Jacob y dejó a Beerseba, y los hijos de Israel pusieron a Jacob su padre y a sus mujeres e hijos en los carros que había mandado el faraón para transportarlos. O sea, nos fijamos que ¿qué hace Jacob? Va a un lugar de culto, Beerseba, y allí ofrece sacrificios a Dios. El hecho de ofrecer sacrificios a Dios llevaba consigo al mismo tiempo un consultar su duda, porque vemos lo que Dios le responde. Dios le dice: Jacob, Jacob. Por lo tanto, que no tenga miedo, que no dude de bajar a Egipto, que es voluntad de Dios que baje a Egipto. Y se presenta como el Dios de sus padres. Pensemos que la relación y la presencia de Dios en el pueblo de Israel tiene una importancia extraordinaria y es, digámoslo así, un tanto original, no se encuentra otra palabra. Precisamente porque Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes aceptaron la alianza con Dios, creyeron a Dios, Dios pudo revelarse a la humanidad y la humanidad pudo acoger a Jesús, que es el Salvador. Por lo tanto, Dios de alguna manera se expresa, se manifiesta y exige respuesta a esa presencia y a esa realidad de la existencia de Dios. Por lo tanto, fijémonos que para Jacob Dios no es algo. Dios no es una entelequia, por decirlo así, que no sabemos qué será, sino que para él Dios es alguien con quien hay un compromiso, con quien se ha entablado una amistad y que le exige él mismo, porque libremente lo ha aceptado, una fidelidad, una responsabilidad. Y es interesante ver que Jacob lo vive así. Y el pueblo de Israel, con sus más o menos infidelidades, también lo vive así. Y en realidad, los cristianos tendríamos que vivirlo así. Somos responsables de vivirlo así. Porque a través de los cristianos, a través de nosotros, Dios salva al mundo. Es decir, no es una cuestión solo de Dios y yo. Es cuestión de que mi fidelidad es el medio a través del cual Dios quiere llegar al resto de la humanidad. Y de esto tendríamos que ser conscientes. Toda la obra que hace Jesucristo, si vemos en síntesis la obra salvadora de Cristo, ¿qué es lo que hace? Formar con los que libremente aceptamos, a través del bautismo, un pueblo, una comunidad, un cuerpo místico. Que recordemos que somos un pueblo sacerdotal. Es decir, un pueblo que es intermediario para salvar al mundo. Bueno, pues por esto Jacob siente esa duda, ¿debe marchar o no debe marchar? Pensemos que la idea que tenían los pueblos paganos es que cada pueblo tenía su Dios. Entonces, corría el peligro de que Jacob pensara que era algo así.
Y Dios, fijémonos cómo le va enseñando que no, que Dios no está ligado a ningún terreno. Y por lo tanto le dice, yo iré contigo. Jacob va a Egipto, pero no se aleja de Dios. Dios va con Jacob. Dios le va a acompañar allá, a él y a su descendiente, y hará un pueblo, le dice Dios, y luego volverá. Porque la promesa no se ha anulado. Dios sigue prometiéndoles la posesión de la tierra, que por eso se llama prometida. Y por lo tanto, que vaya tranquilo y que José le cerrará los ojos. Tras esto, lógicamente, Jacob ya no duda y conscientemente aprovecha los medios de transporte que le ha mandado José y se trasladan con toda su gente, con toda su familia. Pensemos que ya eran un familión, ¿no? Jacob con sus 11 hijos, puesto que uno ya estaba en Egipto, con sus nietos, con las esposas, etcétera, etcétera, y todo el ganado. O sea, en total, como veremos, pues son unas 70 personas. Continuemos, versículos 6 y 7. Lleváronse también sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y Jacob se encaminó a Egipto con toda su familia. Llevó con él a Egipto a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a sus hijas y a las hijas de sus hijas. Toda su familia entró con él en Egipto. Vale, ahora a continuación vienen el nombre de todos los que fueron. Yo creo que esto no los podemos saltar, ¿no? Porque no es cuestión de saber nombres. Y entonces vamos a los versículos 26 al 27. El total de las personas que vinieron con Jacob a Egipto de su familia, sin contar las mujeres y los hijos, era de 66. Los hijos de José, nacidos en Egipto, eran 2. El total de las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto fue de 70. O sea, tenemos por lo tanto que en total son 70 personas, junto, digamos, sumando también José y sus 2 hijos. Total son 70 personas que emigran de Canaán hasta Egipto. Allí vivirán 400 años. De tiempo para que se multipliquen, etcétera, etcétera. Lógicamente Jacob tiene prisa de encontrarse con su hijo José. Por lo tanto, avisa que se acerca. Versículos 28 al 34. Y mandó Jacob a Judá por delante a José para darle cita en Gosén. E hizo José preparar su carro, y subiendo a él se fue a Gosén al encuentro de Israel su padre. En cuanto le vio, se echó a su cuello y lloró largo tiempo sobre su cuello. Israel dijo a José: «Ya puedo morir, pues he visto tu rostro y vives todavía». José dijo a sus hermanos: «Voy a subir y dar la noticia al faraón. Han venido mis hermanos y toda la casa de mi padre que estaba en la tierra de Canaán. Son pastores y tienen rebaños de ovejas y bueyes que con todo lo suyo han traído consigo. Cuando el faraón os llame y os pregunte: ¿cuál es vuestra ocupación?, le diréis: tus siervos somos ganaderos desde nuestra infancia hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, para que habitéis en la tierra de Gosén, porque los egipcios abominan de todos los pastores». Fijémonos que el cuidado que tiene José para proteger a la familia, y facilitarles el que en el momento prefijado por Dios, que no puede saber cuándo será, puedan salir sin problemas. Solicita del faraón y propone de su parte, y el faraón lo acepta, que se establezca en la tierra de Gosén, es decir, en la parte oriental del delta. Por lo tanto, digamos, prácticamente en el límite de Egipto, y es cuestión de cruzar
y llegarán ya al Sinaí y la tierra prometida. Es decir, lo más cerca posible para facilitarles la salida y que se mezclen lo menos posible con el pueblo de Egipto. Insiste en que le digan al faraón que son ganaderos y que lo han sido siempre. Esto, pensemos que para los egipcios, como nos ha dicho en otra ocasión, eran abominables los pastores. Por lo tanto, chocarían con la cultura egipcia. Pero José quiere que no se avergüencen de presentarse como lo que son, como pastores, y que quieren seguir siendo eso, pastores. Y por lo tanto les pone en un lugar donde le va a hacer muy fácil encontrar el pasto. Con lo cual se mantiene una cierta separación. Porque evidentemente si esta familia que llega ahora se mezcla con los egipcios, desaparece. Y vemos que José inteligentemente lo tiene previsto. Sabe que será una humillación para ellos, pero han de aceptarlo. Y por lo tanto le dicen que les va a presentar al faraón, les van a preguntar lógicamente el faraón cuál es vuestra profesión, pues decid esto, que somos ganaderos. Que además, precisamente por esto, en la parte del Gosén, tienen facilidad para el pasto, porque está el Nilo, es el delta del Nilo, por lo tanto tienen abundancia de agua. No va a tener problemas para sus pastores. Continuamos en el capítulo 47 y leamos los versículos 1 al 6. Fue José a anunciar al faraón: mi padre y mis hermanos, con sus ovejas y sus bueyes y todo cuanto tienen, han venido de la tierra de Canaán y están en la tierra de Gosén. Habiendo llevado consigo a 5 de sus hermanos, se los presentó al faraón, y el faraón les preguntó: ¿cuál es vuestra ocupación? Ellos respondieron: nosotros, tus siervos, somos ganaderos desde nuestra infancia, y lo mismo fueron nuestros padres. Dijéronle también: hemos venido para habitar en esta tierra, pues no tenemos pasto para nuestros rebaños, por ser grande el hambre en la tierra de Canaán. Permite pues que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. El faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tienes a tu disposición toda la tierra de Egipto. Establece a tu padre y a tus hermanos en lo mejor de la tierra, que habiten en la tierra de Gosén. Y sabes que hay entre ellos hombres capaces, hazlos mayorales de mis ganados. La buena disponibilidad del faraón, la delicadeza de José de llevar a 5 de sus hermanos. La Biblia no nos dice quiénes eran estos 5 de sus hermanos. Seguramente entre ellos iría Benjamín y posiblemente también Rubén, puesto que era el mayor, ¿no? Hay distintas opiniones, pero esto tiene poca importancia, ¿no? Evidentemente el faraón les pregunta: ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestra profesión? Y ellos, de acuerdo con lo que le dijo José, pues lo dicen abiertamente: somos ganaderos. Pero fijémonos la delicadeza del faraón. Le dice a José: tú mismo, por decirlo así, eres libre, ponlo en lo mejor de la tierra. Entonces considera que ciertamente la tierra de Gosén es un lugar apropiado, pues allí, pero todavía les dice: si crees que entre ellos hay personas capaces, pues ponlo como mayorales de mi ganado. O sea, los introduce prácticamente dentro de la familia del faraón. No nos dice si realmente José propuso a algunos, pero más bien parece que no, porque no se nos dice, y dado su intención de mantenerlos con una cierta distancia, no parece. Con todo, ciertamente sí sabemos que cuando salieron, pues los israelitas se habían introducido bastante dentro de la cultura egipcia y por lo tanto habían aprendido cosas propias de los egipcios, que luego les sirvió. Pero bueno, esto será más tarde, si Dios quiere, cuando podamos verlo. Evidentemente, Jacob procura presentar a su padre aparte al faraón. Los versículos siguientes, del 7 al 10.
José hizo venir a su padre y le presentó al faraón. Jacob bendijo al faraón y éste le preguntó: ¿cuántos años tienes? Jacob contestó: 130 son los años de mi peregrinación. Corta y mala ha sido mi vida, y no llega el tiempo de la peregrinación de mis padres. Jacob bendijo de nuevo al faraón y se retiró de su presencia. No sé si se fijan en este detalle. No todas las Biblias traducen muy bien lo de la bendición. Pensemos, Jacob, un pastor, y el faraón, con toda su autoridad, con todo su poder, con toda su riqueza y su cultura. Pero vemos que Jacob es consciente de que él es portador de una bendición divina. Y por lo tanto, no tiene ningún reparo en bendecir al faraón. Quizás nos sorprende el que cuando le pregunta por sus años, el faraón, vemos a un Jacob un tanto pesimista. Pero si recordamos su vida, lo dura que fue su vida, se puede entender. O sea, él reconoce pues que le parece corta y mala, en el sentido de que ha sido muy dura su vida, que sus padres pues vivieron más. Pero dentro de ese sufrimiento que le ha marcado, evidentemente, es un hombre seguro de, repito, ser portador de un don de Dios. Y que comparte de alguna manera aquí bendiciendo al faraón. Versículos 11 y 12. José estableció a su padre y a sus hermanos, asignándoles una propiedad en la tierra en el distrito de Rameses, como lo había mandado el faraón, y proveyó de pan a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de las familias. O sea, aquí tenemos ya el establecimiento de los hijos de Jacob y de Jacob en la tierra de Egipto. Aquí hay un anacronismo, si se han fijado, porque nos dice que José estableció a su padre y a sus hermanos, asignándole una propiedad en la tierra en el distrito de Rameses. Pero Rameses es una ciudad, como la de Pitón, que se construirá, precisamente la construirán los israelitas cuando estén oprimidos, en tiempo de Ramsés II. Pero aquí se nos dice que era en aquella zona. La ciudad como tal todavía no existía. Y por lo tanto tenemos a Jacob y a todos sus hijos con su ganado establecidos ya definitivamente en la tierra de Egipto. Nos quedamos aquí pues y continuamos Dios mediante con los episodios de esa estancia.